Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 22 del libro de Lucas. El capítulo 23, perdónenme. El capítulo 23 del libro de Lucas. Y empezaremos en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba crucificado lo injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le increpaba diciendo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad con justicia padecemos porque recibimos la debida recompensa de nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí está la historia de un hombre que se convirtió en el último momento. En este pasaje de la Escritura que acabo de leer, encontramos una descripción de la cruz de Jesucristo. Ya sabes, casi todos los días me encuentro con personas que me hacen la misma pregunta: ¿hay alguna esperanza para mí? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas. Bueno, quiero contarle la historia que leí de la Biblia, de un hombre que merecía la muerte, el juicio y el infierno. Y en ese último momento se arrepintió de sus pecados y fue salvado. Es la única historia de arrepentimiento instantáneo que encuentro en toda la Biblia. Y ahora es algo muy interesante para mí. El único en toda la Biblia, y esto indica que es posible salvarse en el último momento, pero no es probable. Es mejor que vengas a Cristo mientras puedas, porque es posible que nunca tengas muchas oportunidades. Este hombre tuvo una oportunidad y la aprovechó en ese momento. Ahora aquí está la imagen de la cruz de Cristo. No creo que nadie pueda leer la historia de la crucifixión de Jesucristo y no conmoverse un poco en esa historia. Porque la crucifixión fue la forma de ejecución más cruel y más terrible que puedas encontrar. Los romanos practicaban la pena capital. Y la mayor parte del mundo practicaba la pena capital. Los romanos lo practicaban y crucificaban a la gente. Y la crucifixión era la forma más brutal y terrible y agonizante conocida por el hombre. A veces una víctima colgaba en la cruz durante 5 o 6 días, bajo el sol abrasador, muriendo gradualmente en el sufrimiento más terrible y la agonía más terrible. Cuando Jesús era niño pequeño en Nazaret, seguramente los romanos crucificaron a más de 3,000 personas en un día. Y Jesús debe haber visto eso, porque se rebelaron y los romanos los crucificaron. Así la crucifixión era el método romano de ejecución. Era una cosa terrible. No el método judío, el método romano era el que utilizaban. Y fueron los romanos los que pusieron los clavos en las manos de Jesucristo. Y tenemos la imagen que sacan a Jesús del calabozo, de la cárcel. Ya ha sido condenado a muerte. No pudieron encontrar ningún cargo que se mantuviera. Se habían hecho falsos testigos y testificaron contra él. Y ahora encontramos a Jesús siendo arrastrado fuera de la cárcel. Y le quitaron la ropa. Un largo látigo de cuero con perdigones de acero en el extremo que se envuelve alrededor de tu cuerpo una y otra vez hasta que su espalda sangra. Luego, entre risas y burlas, le ponen una corona de espinas en la frente y le sangra la cabeza. Le tiran la barba hasta que le sangra la cara. Su rostro estaba tan estropeado que apenas podían reconocerlo. Y con él sacaron a 2 ladrones, 2 salteadores, 2 hombres que merecían la muerte. Estaban allí y sobre sus espaldas colgaban sus propias cruces y emprenden esa larga marcha hacia un cerro llamado el Calvario. Y en el camino Jesús, cansado, debilitado por la pérdida de sangre y los golpes, cae y tropieza. Finalmente, él se está acostado en el suelo y obligaron a un africano, a un hombre negro, a venir y recoger la cruz y llevarla por él. Y nunca olvides que fue un hombre negro
el que ayudó a Jesús, el que caminó con la cruz a llevar su propia cruz. Cristo pertenece al hombre negro, tanto como al hombre blanco o al rojo. Él pertenece a todo el mundo. Y Él dice al negro y al blanco, al rojo y al amarillo: te amo. Y cada paso que dio en el camino hacia la cruz y cada gota de sangre que cayó, Dios estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. Y la Biblia dice que los ángeles miraban y con asombro, mucho asombro, no podían creerlo, que el poderoso Dios del universo, quien con un chasquido de dedos podría destruir todo el planeta, les permitiera hacer eso a su Hijo. Ellos van a la cruz del Calvario y le ponen los clavos en sus manos y la estaca en sus pies y lo cuelgan entre el cielo y la tierra, y allí está colgado. Y los soldados hasta él se burlan, y una multitud se reúne y se están riendo, se burlan. Hasta salvó a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y los dos ladrones que están siendo crucificados con él también se burlan. Ahora, por eso, damas y caballeros, ustedes no pueden ser salvos aparte de la cruz. La mayor crisis en la historia del mundo fue la crisis de la cruz. De hecho, todas las demás crisis no son nada comparadas con la crisis de la eterna Calvario y la cruz que estuvo Cristo en ese lugar. Verás, en un lado está la cruz, estaba Cristo, y en el otro lado estaba el diablo. Y la raza humana eligió tomar el partido por el diablo, que quiso la salvación por sus obras, por su bondad, por su orgullo, por su dinero. Quiso que fuera posible así su salvación. Si alguien ha de ser salvo alguna vez, debe pasar por el camino de la cruz. Dios ha elegido salvarnos, pero a través de la cruz. Por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos quitó todo el orgullo cuando miramos la cruz. Porque verás, Pablo dijo que la proclamación de la cruz es locura, es ridículo para aquellos que están pereciendo. Es un reproche a su propia sabiduría, es una reprimenda a su intelecto, es un reproche a todo lo que puedes ofrecerle a Dios para agradarle. Tienes que humillarte, inclinarte y arrepentirte de tus pecados y venir por la fe y decir: Señor, en la cruz de Cristo me glorío. Solo me aferro a la cruz. Estos dos ladrones estaban allí y estaban riendo y burlándose, pero uno de ellos se detiene de repente. Una mirada extraña aparece en su rostro y mira a Jesús. Lo ve morir como Señor de señores y Rey de reyes, y ve algo en la forma que está muriendo. El hecho es que él no está respondiendo al hecho de lo que está pasando. Dice: perdónalos porque no saben lo que haces. Piensa un momento cómo esta oración hace Jesús. Y este ladrón escucha todo lo que está pasando sobre él, su vida anterior, y él vuelve a sus pensamientos y reprende al otro ladrón y le dice: no le temes a Dios. Este hombre no ha hecho nada, no merece morir, pero tú y yo lo merecemos. Merecemos ser ejecutados por nuestros crímenes. Y luego creyó en una vida futura, porque verás, se volvió hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Pero en alguna parte el ladrón se había equivocado de camino. Podría haber tenido una madre piadosa, podría haber tenido un padre que creyera en él, en la justicia, en la integridad, en Dios. Pero en algún lugar, tal vez cuando tenía 15, 17, 18 años, cuando comenzó a tomar sus propias decisiones, eligió la dirección equivocada y terminó donde terminan todos los que se apartan de Dios. Tu pecado te alcanzará. No puedes seguir pecando y salirte con la tuya. No puedes seguir haciendo lo malo y salirte con la tuya. Vendrá un día, en algún momento, en algún lugar. Si no se pone al día en esta vida, será cuando sea atrapado en el juicio. No escaparás. Ahora había alcanzado a este hombre la justicia. Todos sus pecados se habían acumulado durante todo este tiempo y él mismo admite que merece ser ejecutado. Ahora, en ese momento se arrepiente de su pecado, porque el Espíritu de Dios estaba allí convenciéndolo. Se vuelve hacia Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí. Reconoció su culpa. No trató de contenerlo, no trató de encubrir. Simplemente reconoció que estaba equivocado. Miren su fe. Si hubiera tenido este tipo de fe en la tumba de Lázaro, donde vio a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos, o cuando Jesús caminó sobre las aguas, o tal vez en la resurrección se paró frente a la tumba, si hubiera dicho: Señor, cuando vengas en tu reino. Pero al ver a Jesús en la cruz muriendo y cubierto de sangre, su cabello ensangrentado, lo vio, se miró allí en esa condición y tuvo la fe en la cruz y en el centro de su vida, en un reino, y que podía recordarse de él, y tomó uno de los más grandes actos de fe en toda la Biblia. Creyó en ese momento. En ese momento terrible, él creyó en Jesucristo, que se dirigía hacia un reino y quería estar en ese reino, quería ser salvo, quería que sus pecados fueran perdonados. Mira su oración. Fue una sola frase humilde. No pidió mucho. Lo único que dijo fue: recuérdame. Él no dijo: Señor, quiero un lugar grande en el reino. Señor, ¿qué tal si me llevas contigo? Él dijo solamente: recuérdame. Recuérdame que estoy aquí, creo en ti. Recuérdame, Señor. Y fíjate en lo serio que era. Señor, acuérdate de mí. Mis palabras significan mucho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez has dicho: Señor, acuérdate de mí? Señor, perdóname. Señor, soy tan pecador. ¿Sabes que Clifford dijo que conocía a Howard Hughes y sabía lo suficiente sobre él como para escribir un libro? Y una de las editoriales más grandes de Estados Unidos le pidió en realidad que si lo conocía. Y algunos de ustedes saben acerca de Jesús. Hay muchos de ustedes que conocen la Biblia de hecho, al derecho y al revés. Hay muchos de ustedes que tienen mucha religión, pero realmente lo conocen. ¿Conoces personalmente a Cristo? Si no lo hace, puede conocerlo esta noche y puede decirle como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Qué respuesta le dio? La Biblia dice que había estado en silencio por mucho tiempo. Pero ahora escuchó al ladrón y gritó. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso se usa solo unas pocas veces en la Biblia. Leemos sobre el paraíso, donde estaba Adán y Eva. Leemos sobre el paraíso al final de la Biblia, en Apocalipsis 22. Pero aquí está de nuevo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora piensa en el día que fue para ese ladrón a las 9 de la mañana. Lo estaban ejecutando. Estaba siendo asesinado por robo. Y a las 12 era un hijo de Dios. A las 6 ya estaba en el cielo. ¡Qué día! En un solo día cambió el mundo, cambió su universo, pero ciertamente el día cambió para ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Note lo que Jesús dijo: hoy estarás conmigo.
¡Qué gran palabra! No dice mañana, dice hoy estarás conmigo. Dios dice hoy, si oyeras hoy mi voz, ahora es el tiempo aceptable, es el momento, este día, este minuto. Podrás hacer tu compromiso y tu decisión hoy, y tus pecados serán perdonados, porque verás, en ese momento, mientras Cristo moría, algo más estaba sucediendo, lo más grande que estaba sucediendo en la historia del mundo. Y Jesucristo, siendo identificado con los pecadores y contado con los transgresores y siendo hecho pecado, se convirtió en el hombre más malvado en un sentido que jamás haya vivido, porque verás, Él tomó tus pecados. Él tomó tus pecados, todos los pecados en uno. No dice que Dios simplemente puso sobre Él, dice que se hizo pecado. Y el sufrimiento de Jesucristo no fue físico solamente. Él sufrió físicamente, terrible. Pero la muerte más terrible para Él fue su verdadero sufrimiento espiritual. ¿Puedes imaginar el santo, justo Hijo de Dios que nunca había tenido un mal pensamiento? Que nunca había cometido un pecado, de repente convirtiéndose en el hombre más pecador en sí mismo, volviéndose culpable de asesinato, volviéndose culpable de inmoralidad, volviéndose culpable de todo, volviéndose culpable de todos tus pecados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe lo que significa convertirse en pecado? Con razón Dios dice que solo es por la cruz. Los ángeles querían venir a rescatarlo. Él dijo, no, me voy a quedar aquí porque los amo. Y Él se quedó allí por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo podría haber gozo? Pues Él miraba hacia adelante por fe y vio lo que tú estabas haciendo en este estadio en Birmingham. Él te venía a venir a sí mismo. Él podría cambiar tu vida y perdonar tus pecados. Ese fue el gozo que puso delante de Él. El gozo que todo su pueblo viniera y se reuniera en un pueblo con un solo nombre y estaría en el paraíso con Él para siempre. Y qué cosa tan gloriosa fue que la primera persona en entrar en el paraíso, me imagino que los ángeles estaban mirando, ¿a quién va a traer? ¿Quién será el primer ser humano que entrará en el paraíso? Y el Señor Jesús miró. Apuesto que será Abraham, decían unos, probablemente será Daniel, decían otros. Me pregunto si será Elías, me pregunto si será Moisés. ¿Sabes quién fue? Fue el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese fue el que entró al paraíso primero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bienvenida le dieron mientras bajaban por las calles de oro! En esa gran ciudad y todo el universo inclinándose ante Cristo. Y Jesús entrando con un ladrón de su mano. La música que sonó, el planeta y las estrellas regocijándose por Cristo Jesús que entró en el paraíso, y a su lado estaba el ladrón que merecía el infierno. Bueno, quiero decirles que Jesucristo contestaría la oración de ese ladrón, y Jesucristo contestará tu oración en este momento. No tienes que hacer una oración larga. No tienes que ir a casa y reorganizar todo y mejorar y tratar de reorganizar tu negocio, tus estudios, tu vida matrimonial. Vienes tal como eres. Usted no espera y se va a casa y se pone mejor ropa para estar más presentable. Ven tal como eres. Ese ladrón en la cruz estaba colgado, desnudo, sangrando y mereciendo la muerte. Y sabes que es algo interesante porque verás, él no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. Él no tuvo tiempo de correr a bautizarse. No sabemos si fue regocijado. Él estaba así. No fue bautizado. Verás, fue salvado por gracia. Y esa palabra gracia es una palabra maravillosa en la Biblia. Significa favor inmerecido, algo que no merezco.
Algo que Dios simplemente te da y me lo da y no lo puedo comprar, no puedo trabajar por eso, Él lo da. Él te ofrece eso esta noche. Dios le está diciendo a todos ustedes: los amo y los perdonaré. No les costará nada, no tienen que trabajar por ello. Es tuyo, es gratis, pero debes dejar tu orgullo y debes dejar atrás tus pecados. Y lo que impide que la mayoría de las personas vengan a Jesucristo es una sola cosa: el orgullo. El orgullo. Y debes renunciar a tu orgullo. Tienes que venir y decir: Señor, no tengo nada que traer. Puede ser un hombre rico, puede ser un hombre poderoso, puede ser un gran estudiante, puede ser una muchacha hermosa, pero Señor, no se trata de lo que yo pueda hacer. No tengo nada que ofrecer excepto mis pecados, pero vengo tal como soy, oh Cordero de Dios, vengo a ti. Eso es todo lo que se necesita. Una oración sincera: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y Él escuchó esa oración de ese ladrón, y Él escuchará la oración esta noche. La salvación es por gracia. No puedes hacer nada para comprarlo. Es así de rápido y serás transformado en un momento de pecador a santo. Sí. Veas por un camino a través del Nuevo Testamento, y así pasó con la mujer de Samaria. Al mediodía ella era una pecadora hablando con Jesús, llena de inmoralidad, antes que llegara la noche, y ella era una evangelista en unas pocas horas. Cuando se encontró con Cristo, las 3,000 personas en Pentecostés se convirtieron en un momento. El apóstol Pablo, que iba de camino a Damasco, se convirtió en ese día cuando se encontró con Jesucristo en el camino. El carcelero de Filipo se convirtió a Cristo así de rápido. Es en un chasquido, en un momento, fue rápido. Cuando pienso en los presos que iban a escapar, el noble etíope se convirtió a Cristo así de rápido. Es así, en un instante, en un chasquido, el ladrón de la cruz se convirtió, transformó y cambió su vida. Ahora bien, eso no significa que te vuelvas inmediatamente perfecto. Sigues siendo la misma persona, vas a volver a la misma rutina, a la misma dirección, a la misma multitud, pero significa que tu corazón ha cambiado y tu interior ha sido cambiado y estás comenzando una nueva vida en una nueva dirección, y se llama la conversión. Y empiezas por el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que reconoces que has pecado. Dice: Señor, soy un pecador, he quebrantado tu ley. Sé que soy y estoy dispuesto a cambiar toda mi vida y toda la dirección de mi vida. Quiero que entres como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Jesús ofrece la salvación gratis. Se la ofrece a usted esta noche. A usted, para que la reciba. A cada uno de ustedes. Solo soy un mensajero. Soy un mensajero de Dios esta noche para ti, diciéndote: arrepiéntete y Dios te perdonará porque te ama. Puede suceder ahora mismo. En este momento, si pones tu fe y tu confianza en Él. Y como dije hace un momento, es la única historia en la Biblia de una conversión en el lecho de muerte. Es la única historia, no lo pospongas. Solo un hombre en toda la Biblia. Y fue dado, y creo que para que nunca nos desesperemos, pero nunca nos presumamos. Ven a Cristo ahora. Esta es la hora, este es el momento. No viniste a este estadio por accidente, viniste porque es la providencia de Dios y Él te trajo y te permitió venir, y Él ha preparado tu corazón. Y esta noche te traigo este mensaje a ti. No te lo pierdas. No lo pospongas. Les voy a pedir a cientos de ustedes que se levanten de su silla. Que hemos visto a más de 1,000 personas cada noche venir a Cristo aquí en Birmingham. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas a unirte con ellos. Ven y párate a ti, aquí al frente, y di al venir: recibo a Cristo. Quiero el perdón. Quiero una nueva vida. Quiero que me cambies, Señor. Quiero un nuevo propósito, un nuevo significado en mi vida. Y después de que todos hayan venido, les voy a decir unas palabras, hacer una oración con ustedes y les daré
daré algunas predicaciones. ¿Por qué te pido que vengas? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento lo llamó públicamente. Hay algo acerca de dar un paso públicamente y pararse aquí. Eso es lo que pasa. Voy a pedirle que te levantes y vengas ahora mismo rápidamente. Cientos de ustedes pueden estar allá arriba en el coro, puedes estar en el balcón. Te tomará un momento venir ahora mismo y pararte aquí en silencio. Vamos a orar mientras vienes. Esta ha sido una maravillosa tarde y les doy la bienvenida a los que nos acompañan por televisión. Esta noche, en varias partes del país y en otras partes del mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19. Y es una historia muy simple que muchos ya han oído desde niños. Se las leeré. El capítulo 19, los primeros 10 versículos, si tienen sus Biblias, y espero que sí. Jesús llegó y cruzó Jericó, y resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, que era sumamente rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó y se subió a un sicómoro para verlo, ya que Jesús pasaría por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y lo recibió en su casa muy alegre. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Le dijo Jesús: hoy la salvación ha llegado a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es uno de los versículos clave en todo el Nuevo Testamento, el 10º, porque te da el propósito de la venida de Jesucristo. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. Tenemos a un hombre, Jesús, Dios hombre, que pasó por Jericó. Él iba camino a morir en la cruz, y al pasar por Jericó, vio al ciego Bartimeo y lo sanó. Y esa fue una experiencia tremenda, donde Bartimeo dijo: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando Jesús pasó, él gritó: ¿quién está pasando? Y alguien se detuvo y dijo: Jesús de Nazaret está pasando. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no hubiera gritado en ese momento, nunca habría sanado. Jesús pasó por ahí una vez, como Jesús está pasando por el centro de Florida ahora. Y Él tal vez no vuelva a pasar por aquí de esta forma, cuando muchas personas se han reunido y orado y respaldado esta cruzada. La mayoría de las iglesias del centro de Florida cooperaron. Es una gran cruzada. ¿Cuándo volverá a pasar Jesús? Está pasando. Y para muchos de ustedes, esta podría ser la última oportunidad que tendrán para asegurar su relación personal con Dios. Y luego estaba saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad relativamente pequeña. Había otro hombre que quería ver a Jesús, y su nombre era Zaqueo. Y él se encontró con Jesús saliendo de la ciudad. Zaqueo era el hombre más odiado de la ciudad, era el más rico ahí. Era un publicano, cobrador de impuestos, rico y despreciado, un marginado social porque él era judío, pero recolectaba todos los impuestos para Roma, el país ocupante. Además, intentaba cobrar más que los impuestos. Pagaba a Roma y llenaba sus bolsillos. Así eran los cobradores de impuestos de esos días. Se volvían las personas más ricas de la ciudad y los hombres más despreciados de la ciudad, porque los veían como traidores a su propio pueblo. Eran vistos como ladrones y tramposos y se volvían muy ricos como resultado de eso. Ahora, si Jesús considerara la opinión pública, lo hubiera ignorado al verlo cuando llegó a ese árbol sicómoro a donde Zaqueo se había subido.
Ahora, Zaqueo era un hombre solitario, no tenía amigos. Y hay muchas personas solitarias aquí hoy. Los amigos los malinterpretan y sus seres amados los han traicionado y han fallado en la escuela. Y su soledad los ha llevado a la amargura. E imagino que él era amargado también, porque casi todas las personas de la ciudad lo despreciaban. Él era odiado y lo evitaba la mayoría de la gente, pero tenía curiosidad. Él tal vez escuchó sobre Jesús muchas veces. Tal vez oyó a los enemigos de Jesús decir que él era un demonio, o que era un fanático, o que era un blasfemo, o que era hereje, o que era un impostor. Tal vez oyó a algunos de los amigos de Jesús decir que era un gran maestro y un hombre bueno, el Hijo de Dios, el gran Mesías, que fue predicho, o un gran profeta. Pero él quería verlo por él mismo. Puedo ver a Zaqueo intentando pasar la multitud. Era un hombre pequeño. E imagino que algunas personas intentaron empujarlo y algunos sacaban el pie para hacerlo tropezar y caer. Él intentaba correr muy rápido. Tal vez si viviera hoy habría tenido una cámara instantánea para sacarse una foto con Jesús como la de mi esposa. Ella tiene una. Y yo disfrutaba el matrimonio antes de que la tuviera. Y la disfruto ahora. Me tomó una foto el otro día y dice que salgo en la Laguna Dorada. Porque tenía un viejo sombrero y unas gafas viejas y estaba sentado a un lado del estanque de peces. Y ella tomó una foto y la está mandando tal vez en nuestra tarjeta de Navidad. Y si Zaqueo hubiera tenido una grabadora de voz, recuerdo que cuando estábamos en Hungría, en el primer servicio había varios miles de personas, como 15 o 20 mil personas en el primer servicio al aire libre, a las afueras de Budapest. Y cuando me subí a predicar oí todos esos sonidos de clic. Me volteé a mi esposa y le dije, ¿están crujiendo los dientes? Y ella dijo, no, son grabadoras de voz. Todos tienen una grabadora. Y ellos estaban grabando el mensaje y lo enviaban a toda Europa Oriental. El mensaje que había predicado. Y fue algo impresionante para mí en Budapest que pudieras ir a las librerías y comprar mis sermones. Los volvieron libros. Y prediqué sermones directos del Evangelio como lo hago ahora. Dios está haciendo cosas extrañas y maravillosas y emocionantes en el mundo. Cosas misteriosas. Cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. El diablo trabaja, pero también Dios trabaja. Este hombre, Zaqueo, estaba tan ansioso por ver a Jesús que decidió escalar un árbol. Él se subió a un árbol sicómoro. Hay muchos obstáculos para llegar a Jesús que también tú enfrentas. Él enfrentó el obstáculo de que había muchas personas ahí y era de pequeña estatura. Imagino que él estaba sentado ahí en esa rama con una grabadora o una cámara. Él quería tener todo lo que Jesús dijo, estaba muy interesado. Tú también tienes obstáculos. Verás, la Biblia dice que Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y en toda la Biblia encuentras decisiones tomadas entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Moisés tenía que tomar una decisión. Él debía elegir entre toda la riqueza de Egipto y todo el poder de Egipto como heredero al trono de Egipto. Y tuvo que darle la espalda a eso y seguir a Cristo. Abraham tuvo que abandonar todo lo que conocía para irse a encontrar una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios, por fe. Y los pecados secretos se han vuelto obstáculos para llegar a Cristo. Las Escrituras dicen, perdónenme los que me son ocultos. Verán, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él sabe lo que pasa dentro de tu corazón. Él sabe lo que imaginas, lo que piensas, lo que fantaseas. Él sabe las cosas que codicias. Conoce los pensamientos malvados y el orgullo, los celos, la avaricia de tu corazón. Y Él juzga por lo que ve adentro, no solo por lo que ve afuera. ¿Y cuántos de ustedes son miembros de la iglesia con la cuota del día? Oficiales en la iglesia, enseñan en la escuela dominical. Pero dentro de ti sabes que su corazón es tan oscuro como el de algunos de los peores pecadores. Y sabes que eres un hipócrita y te avergüenzas, no sabes qué hacer al respecto y desearías de alguna manera encontrar paz y no has podido hallarla. Haz tu compromiso con Cristo esta noche y di, Señor, perdóname. Quiero volver a ti. Una vez te conocí, disfruté el gozo de Cristo, pero ahora he perdido ese gozo.
y quiero recuperarlo. La arrogancia también puede ser un obstáculo. Hay generación limpia ante sus ojos y bien no se ha limpiado de su inmundicia. La arrogancia es como los hipócritas en los días de Jesús. Ahora, Zaqueo estaba sentado ahí. Él se abrió camino al árbol sicomoro, como tú te abriste camino. Aquí la curiosidad lo llevó. La curiosidad. ¿Sabes cuántas personas encuentran a Cristo por curiosidad? Viniste a esta reunión por curiosidad, muchos de ustedes. Muchos vinieron porque alguien los trajo, pero vinieron por curiosidad. Nos enteramos de un hombre la otra noche que iba pasando por la carretera y vio las luces. Creo que estaba en uno de los periódicos que leo. Y él se detuvo aquí y encontró un lugar para estacionarse por ahí y caminó hasta aquí. Y el servicio ya iba a la mitad. Pero él entregó su vida a Cristo y habla en el periódico sobre el gozo que encontró en Jesucristo. Esto te puede pasar a ti. Y él llamó a Zaqueo. Zaqueo, baja. La multitud murmura, y aún lo hacen, cuando comes con pecadores e intentas enseñar a los que están del otro lado del camino. Jesús desenmascara a los pecadores religiosos, pero trata a otros pecadores con ternura y amor. Verán, el argumento y debate que Jesús tiene no era con el Imperio Romano, su debate era con los líderes religiosos que no vivían como debían vivir, eran hipócritas. Y hay muchos de nosotros así, hemos desarrollado lo mismo. Y esto es cierto en algunas partes de nuestro país, donde las personas van a la iglesia, en grandes números, pero durante la semana no viven la vida diaria con Jesús. Pero Jesús nunca lo puso fácil. Él no ofrece una gracia barata, una salvación barata. Cuando llegas a Cristo, debes estar dispuesto a arrepentirte del pecado y recibirlo en tu corazón. Y noten que dijo que era un llamado urgente. Dijo, deprisa, baja ahora. Este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación. No hay promesa para mañana. No hay promesa en la Biblia que diga que estarás vivo mañana. Dios no hace promesas para mañana. Es hoy, ahora, en toda la Biblia. Y fue un llamado exitoso, porque Jesús fue a la casa de Zaqueo. Tal vez llevó a Mateo con él, porque Mateo había sido un publicano y un cobrador de impuestos. Y Jesús dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Y tal vez llevó a Mateo con él para darle testimonio a Zaqueo, no sé. Pero Zaqueo tal vez estaba muy orgulloso al mostrarle a Jesús todas las cosas en su casa, todo el arte que tenía, y sus sirvientes, y sus hermosas alfombras que tenía en el suelo, y los hermosos ventanales que tenía, y la hermosa vista al pasto y todo eso. Él estaba orgulloso de todo eso, pero Jesús tal vez se paró ahí viendo a Zaqueo. Y Zaqueo comenzó a preguntarse, ¿por qué me está viendo así? Esos ojos penetrantes llegan a mi alma. Jesús se volteó y miró por la ventana y vio a la humanidad perdida. Él vio a los que sufrían, los que eran pobres. No tenían nada. A quien Zaqueo había robado y engañado. Y Zaqueo su conciencia comenzó a molestarlo, tuvo convicción de sus pecados. Y de pronto abrió la puerta y gritó con todas sus fuerzas, Señor Jesús, estoy listo. Si he robado a alguien, les regresaré 4 veces. Devolveré todo lo que he tomado de alguien. Solo quiero conocerte. Necesitaba restitución. Y dice que lo hizo con nueva alegría en su corazón. Él lo hizo alegre. Parece que hay poca alegría en muchas vidas modernas, incluso entre los creyentes que lo profesan. Y la Biblia dice que hay 2 tipos de gozo. Hay gozo en el cielo, cuando una persona llega a Cristo.
Les digo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Cuando llegues a Cristo esta noche, tal vez eres solo uno, pero encenderás las orquestas del cielo y los coros del cielo estarán cantando, y será por ti. Solo una persona puede causar gozo en el cielo, y hay gozo en tu corazón cuando llegas a Cristo. Les he dicho esto para que mi gozo permanezca en ustedes, y así su gozo sea completo. Noten que fue una confesión abierta. Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor delante de todas las personas. Jesús dijo: a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso le pido a la gente que venga al frente y hagan su compromiso con Cristo públicamente. Cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, incluyendo Zaqueo, fue públicamente, en frente de otras personas. Dijo: si no quieres reconocerme ante mi Padre, yo no te reconoceré. Si no estás dispuesto a reconocerme ante tus amigos y otras personas, yo no te reconoceré delante de mi Padre. ¿No sería terrible llegar ahí y que Jesús ni siquiera nos conozca? Y Él dice que habrá muchas personas que dirán eso: pero Señor, hice esto por ti, y Señor, hice esto e hice aquello. Pero Él dirá: nunca te conocí. Y Él no nos reconocerá. Ven a Cristo abiertamente. Sí, su arrepentimiento le costó algo. Él tuvo que restituir 4 veces. La sorpresa de la gente, el impacto de la gente. Vendrán tiempos de restitución si nuestro arrepentimiento y fe son reales. El propósito de Jesús al venir al mundo era buscar y salvar a personas como Zaqueo, que estaban perdidas, y muchos de ustedes hoy están perdidos de Dios. Y todas las oraciones y todo el trabajo y todo el dinero que se usó en esta cruzada se invirtió para ti, para alcanzarte, porque tu alma vale más que todo el resto del mundo junto. Dirás: ¿cómo es posible? Porque va a ser eterna, porque vivirás para siempre. Cuando mueras, no es el fin de ti. No puedes suicidarte al disparar un arma en tu cabeza. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu, el verdadero tú, vive para siempre y siempre y siempre y siempre, en el cielo o en el infierno. Y todo depende de qué hagas con Cristo ahora. Públicamente. Voy a pedirte que lo recibas esta noche. Había un niño pequeño, perdido en las montañas de Carolina del Norte donde vivíamos. Y organizaron a la policía, y organizaron helicópteros, y llevaron a todos los perros de la policía que pudieron. Y organizaron a cientos de personas para buscar a ese pequeño. Y lo buscaron por unos 5 días antes de encontrarlo. Y cuando lo encontraron ya estaba muerto, cubierto de nieve y perdido. Era muy tarde. Miles de personas trabajaron y oraron por esta cruzada, por ti. Y Dios te ve sentado ahí. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad y te llama por tu nombre y dice: deprisa, Mary, ven. Jim, date prisa. Ven, hoy voy a entrar a tu corazón. ¿Me lo permitirás? ¿Me dejarás entrar a tu vida y a tu corazón? Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Primero, debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Dirás: bueno, ¿qué significa eso? Significa que cambias tu forma de vivir, cambias tus pensamientos sobre Cristo y sobre Dios y sobre ti mismo. Y que vives un nuevo tipo de vida. Que estás dispuesto a renunciar a algunas cosas equivocadas en tu vida y caminar con Él. Eso es arrepentimiento. Y Jesús dijo: salvo que un hombre se arrepienta, no verá el reino de Dios. ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro? ¿Ese cambio tuvo lugar? No estoy hablando de que dijeras: Señor, lo siento. Eso no es arrepentimiento. Señor, he pecado. No es arrepentimiento. Significa cambio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego la segunda cosa, debes recibirlo por fe. A cuantos lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre es simple fe, como un niño pequeño que cree en su padre o en su madre. Tú crees. Jesús dijo: debes volverte como un niño. Podrías ser el profesor de matemáticas en la universidad o algo en ciencias, pero te vuelves como un niño cuando llegas a Cristo. En fe, creyendo. Como yo tengo confianza y fe en esta plataforma que me sostiene. Es lo que la palabra fe significa. Pones tu confianza y pones tu fuerza ahí. Pones todo lo que tienes en Jesucristo.
Y vas a hacerlo esta noche. Y luego, la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo. A leer las Escrituras y en oración, y siendo testigo. ¿Estás listo para hacerlo? Si hay duda en tu corazón hoy de que estás bien con Dios, ven y asegúrate. Tal vez no seas un miembro de ninguna iglesia, o tal vez seas miembro de varias iglesias, no lo sé. Tal vez fuiste bautizado en todas las formas que es posible. Pero no es suficiente. Debes venir a Cristo y encontrarlo como tu Señor y tu amo y tu Salvador. Y te pediré que lo hagas ahora. Hemos visto a cientos de personas cada noche venir. Te pediré esta noche que te levantes de tu asiento y vengas. ¿Y tú qué estás viendo? Por teléfono o viendo por televisión, toma el teléfono y llama. Habrá un consejero para hablar contigo ahora y puedes hacer el mismo compromiso que las personas aquí. Ahora voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de su asiento y vengan, porque tal vez no tengan otro momento como este de nuevo. Vengan ahora. Si vienen de arriba del balcón, les tomará 2 minutos. Así que vengan ahora. Si están con amigos o parientes o vienen en autobús o con un grupo, los esperarán. Cuando todos hayan venido, voy a decirles unas palabras y oraré con ustedes. Y les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Levántate y ven. Sabes que necesitas a Cristo. Trae a tus amigos contigo. Esposos y esposas, novios y todos los grupos que están aquí esta noche necesitan venir. Levántense y vengan. Vamos a esperar. Jóvenes y viejos. Hay algunas personas mayores aquí esta noche. Escucharon el Evangelio muchas veces, pero nunca han encontrado la paz en Dios. Y no están seguros sobre su relación con Él. Vengan y arréglenlo hoy. Vamos a esperar que muchas personas vienen a hacer su compromiso con Cristo. Puedes hacer ese compromiso ahora, donde estés. Podrías estar en un bar, estar en un hotel, estar en tu sala o en tu recámara. Ahí donde estás, inclina la cabeza y di: sí, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y Él te llevará el mismo gozo y paz que trajo a mi corazón, o a los que han oído hablar esta noche o cantar. Dale tu corazón a Él ahora. No dejes pasar esta noche o este día sin hacer tu compromiso. Dios te bendiga y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. ¿Cuáles son los obstáculos que evitan que te vuelvas a Dios? ¿Te preocupa lo que otros piensen? ¿Los pecados secretos te lo impiden? Lo que sea, Dios ya lo sabe y te ama de todas maneras. Él quiere perdonarte y hacerte una nueva criatura. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Tenemos recursos bíblicos para ayudarte a crecer en tu fe. Queremos que sean tuyos. Son los mismos materiales que les damos a todos los que responden a la invitación de Billy Graham. Toma un momento para contactarnos. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Recuerda, Dios te ama.
es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria, un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir.
Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo: llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan
que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente.
En Mateo 25 Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo: el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado.
Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo, en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas, y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Ahora quiero que vayan conmigo a un pasaje de las Escrituras que todos saben. Y es el pasaje más fácil que casi todos han memorizado en el Nuevo Testamento. Juan 3:16. Fue el primer pasaje de las Escrituras que mi madre me enseñó cuando era niño y una vez me lo enseñó mientras me bañaba. Y este es el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que todos lo digamos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El año pasado, la película número 1 en los Estados Unidos y supongo que en todo el mundo que atrajo la taquilla más grande fue una película que se hizo solo por una pequeña cantidad de dinero. Nadie pensó que sería mucho. Se basó en una pequeña historia simple y se llamó Historia de Amor. Y luego el año pasado Luke Wilson murió y un titular en los periódicos británicos decía que era la historia de amor más grande del siglo XX. Pero la historia de amor más grande de todos los tiempos la resumía en estas 25 letras del versículo de Juan 3:16. El que alguien llamó la Biblia en miniatura, el Evangelio, en pocas palabras. Por tanto, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que tenga la vida eterna. La historia de amor más grande jamás contada por Dios. ¿Alguna vez te detienes y piensas en Dios? Muchas personas están pensando en Dios hoy porque nosotros hemos visto que la ciencia no tiene una respuesta a todos nuestros problemas. Estamos viendo que la tecnología no puede resolver todos nuestros problemas. Por lo que miles de jóvenes en Europa y en América están empezando a hablar de Dios. Algunos de ellos van a la India a ver si pueden encontrar paz en sus corazones. Algunos de ellos van y estudian yoga y van a todo tipo de diferentes sectas y grupos en busca de Dios. Algunos de ellos se sientan debajo de las estrellas y miran las estrellas. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de Dios? Alguien me preguntó en la universidad un día, ¿puedes probar que Dios existe? Respondí que no. No puedo probar que Dios existe en un tubo de ensayo. No puedo poner a Dios en un laboratorio. Y tampoco puedo decir que Dios está aquí.
¿Cómo sé que Dios existe? Toda la evidencia parece indicar que existe. Miro hacia el cielo estrellado y digo, debe haber un Dios. Miro la hermosa naturaleza que me rodea y digo, debe haber un Dios. Veo el nacimiento de un bebé y grito. No estaba contando ayer cómo vio el nacimiento de su último hijo. Y dije mientras miraba que yo sabía que tenía que ser nuestro Dios. Pero hay otra razón. En el fondo de tu corazón tienes una conciencia. Y tu conciencia te dice que debe haber un Dios. Algo adentro me dice que debe haber un Dios. Y la Biblia nos dice que este Dios es el creador de todo el universo. En Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora en ese pasaje en Génesis 1 no hay explicación, no hay ningún intento de probar a Dios. Solo dice que en el principio Dios creó. Porque todo el mundo debe creer en Dios. Oh, pero dices, he conocido a un ateo. Has conocido a un ateo que no ha tenido ningún tipo de problema real todavía, pero encuentras a una persona que dice ser atea y deja que alguien le anuncie que tiene un cáncer terminal y tú dirás, Dios mío, ayúdame. O te metes en una batalla, nos meteremos en una situación difícil y él dirá, Dios mío, ayúdame. Yo recuerdo al señor John Shaw. Él estaba de gira por los Estados Unidos y por supuesto siendo el jefe del Partido Comunista en la Unión Soviética, no creía en Dios. Pero un día dejó escapar varias cosas, citó varios pasajes de las Escrituras y los llamó viejos dichos rusos. Y luego dijo, que Dios tenga piedad de ti. Luego se contuvo y dijo, por supuesto, no creo en Dios. Pero ves algo en el interior del señor Gorbachev decía, ¿crees en Dios? Sí, todos los hombres saben que debe haber un Dios. Él es el creador. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como el tuyo. Dios no tiene un cuerpo como el tuyo y el mío. Tendría que estar en un lugar a la vez. Pero Dios no tiene un cuerpo como el tuyo. Dios es un espíritu. Y Dios puede estar en África. Puede estar en Asia. Puede estar en Europa. Puede estar en América. Todo al mismo tiempo. Puede estar en cualquier planeta. Puede estar en la luna al mismo tiempo. He hablado con algunos de esos astronautas que fueron a la luna y me dijeron que sabía que dijeron la vuelta a la luna. Debe haber un Dios. Hablé con algunos de los prisioneros de guerra de Vietnam. Solo unos días antes de venir a este viaje hablé con ellos. Y esos prisioneros que regresaron a los Estados Unidos y nos dijeron, en esas celdas de la presencia, durante años en Vietnam ellos sabían que había un Dios. Dios es un espíritu. La Biblia nos dice que Dios no cambia. Él no cambia de moda. Él no cambia. Cada parte de nuestra cultura y vida cambia. Y se están produciendo grandes cambios en todo el mundo, en Sudáfrica. Y se están dando cuenta que ya no pueden vivir aislada del resto del mundo. Ni tampoco nosotros en América. Y los grandes problemas que enfrentamos. Estamos bajo una tremenda presión de opinión pública mundial. El avión a reacción, las comunicaciones modernas lo han hecho imposible. Las modas cambian, la cultura cambia, la tecnología cambia, pero Dios nunca cambia. La Biblia dice, yo soy el Señor Dios, yo no cambio. La Biblia dice que no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Dios no ha cambiado en miles de años, 10,000 veces, 10,000 años. A partir de ahora, Dios será el mismo. Dios es de la eternidad y hasta la eternidad. Dios no cambia. La Biblia también nos dice que Dios es santo. Dios es absolutamente santo, dice la Biblia. Eres de ojos más limpios que no puedes ver el mal. No puedes mirar la iniquidad. Dios es santo y justo y nunca entenderás a Dios, nunca entiendes acerca de Dios y el trato de Dios con nosotros hasta que entiendan que Dios es absolutamente puro y Dios es absolutamente santo y que Dios ni siquiera puede mirar el pecado con aprobación alguna. Y luego la Biblia nos dice que Dios es un Dios de juicio. En Eclesiastés 12:14 la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio. Con todo secreto, ya sea bueno o malo. Se acerca el día del juicio, vas a estar allí
Y estarás fuera de Cristo y todo secreto será traído para iluminar todo lo que escondiste, todo lo que hiciste, que no creías que nadie supiera, todos tus pensamientos, todos tus motivos, todas tus intenciones, todas tus acciones. Están en las computadoras de Dios y Dios está manteniendo un registro. Y algún día se van a tener que estar delante de un Dios santo y dar cuenta en el gran día del juicio. Jesús dijo: cada palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El apóstol Pablo habla de su gran sermón en Atenas, aquí en el punto del día en el que juzgará el mundo, porque ese hombre, Cristo Jesús, hay un día de juicio que viene. Él es un punto del día, todo está listo, vas a estar allí y cada secreto que alguna vez hayas pensado, esto lo mostrará en los marcadores en el cielo, en el juicio. Todo el mundo verá lo que realmente eres por dentro. Dios es un Dios de juicio. Pero la Biblia también enseña que Dios es un Dios de amor, que Dios ama. Me alegro de que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos muestre como un Dios de amor y misericordia y gracia, y que Dios ama a todos. No me importa quién seas. Tiene los cabellos de tu cabeza contados. Él va a caer, ve caer un gorrión y se interesa por ti. Y te ama ahora. Hay varias palabras griegas que se traducen amor. Eros significa amor sensual. Amor sensual. Fileo significa amor de amistad. El amor que tendría por un amigo. Pero cuando los escritores del Nuevo Testamento fueron tratando de encontrar una palabra que escribiera el amor de Dios, inventaron una nueva palabra: ágape. El amor divino ama que no podemos conocer fuera de Dios. No hay amor que puedas pensar en las relaciones humanas comparable al amor que Dios tiene por ti y que Dios tiene para cada persona. Dios te ama. Dices: pero Billy, no merezco tal amor. Soy un pecador quebrantando la ley de Dios. Le fallé 1000 veces. Sé que esa es la belleza y la grandeza y la emoción del amor de Dios. Que no importa lo que hayas hecho, Él te ama. Porque Dios amó tanto al mundo. Él amó a los negros, a los blancos, a los amarillos, a los rojos, al rico, al pobre. Él amó al mundo sin educación, al mundo ineducado. Él nos ama a todos. Dios te ama. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿por qué tenía que dar a su Hijo? ¿Por qué esa tragedia? ¿Qué desastre? ¿Qué pasó a la raza humana? La Biblia nos dice que Dios creó todo lo que tú ves al hombre. Él creó el paraíso. Él lo puso en una utopía y Dios le dio al hombre un regalo. No le dio a otras criaturas, pero Dios nos creó a su imagen. No a la imagen física de Dios, sino a la imagen espiritual. Tenemos una naturaleza moral y tenemos el derecho de elegir. Y Dios dijo: te voy a dar todo el mundo para tu felicidad. Pero hay un árbol por aquí que no quiero que toques, porque te he dado libertad de elegir. Quiero que me elijas, porque quiero que me ames y me sirvas, porque me quieres y quieres servirme y quieres amarme. No quiero que lo hagas porque yo te hago y porque yo te he dado esa responsabilidad. Te di la libertad, la elección. Entonces pongo un árbol aquí, pero está el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás de él, porque el día que de él comieres vas a morir. ¿Qué pasó? El hombre miró el árbol, miró el fruto, vio que era un fruto que era bueno, común, probablemente tenía un sabor magnífico. El diablo estaba allí en la forma de una serpiente que intenta, y la Biblia dice que el hombre rompió la ley de Dios. El hombre se rebeló contra Dios. El hombre falló la prueba y el hombre hizo una propia elección deliberada. Dijo:
Dios, el día que de él comas, ese día que se rebelen contra mí, ese día que quebranten esa ley del jardín, del Edén, van a morir. Dios tenía que cumplir su palabra, el hombre tenía que morir. Dios no quería hacer eso. Así que a partir de ese momento los hombres comenzaron a morir. Murió físicamente, murió espiritualmente, murió eternamente, y todos los problemas y todo el mundo a lo largo de la historia provienen de ese gran desastre, porque todos nosotros somos hijos de Adán. Todos nosotros sufrimos el juicio. Todas nuestras luchas, todas nuestras disputas, todas nuestras guerras, nuestros celos, nuestro orgullo, todo lo que te preocupa, todo lo que preocupa a la raza humana proviene del hecho que nos rebelamos contra Dios, y todos somos culpables. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que tú has pecado, que yo he pecado, nosotros somos culpables. Pascual dijo una vez, al tratar de convertirnos en ángeles, nos hemos vuelto menos que hombres. Carl Jung, el gran psicólogo, dijo una vez que cada vez más es obvio que nuestros problemas no son sociales. Dijo que no es el hambre, no es el cáncer, sino el hombre mismo, que es el mayor peligro para la humanidad. Bertrand Russell dijo una vez que está en nuestros corazones el mal. En nuestros corazones. Eso es lo que Jesús enseñó, que nuestros corazones están llenos de problemas, nuestros corazones, porque Jesús dijo que el corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los robos, los testimonios falsos, la blasfemia. Jesús dijo que tu problema es el problema del corazón. El apóstol Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya existe. Hay un misterio, y es respecto al pecado. Ninguno de nosotros sabe exactamente de dónde vino. ¿De dónde vino el diablo? Estoy escribiendo un libro ahora mismo sobre el diablo y he estado investigando mucho, más de 15 meses, y no sabemos con certeza exactamente cómo el diablo vino, pero sabemos que él es un factor. Sabemos que él está tentándonos, tratando, probando, atacando para acosarnos a cada paso, y sabemos que la humanidad, Adán tomó la decisión fatídica de seguir al diablo en lugar de seguir a Dios. Pero la Biblia dice que a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama y Dios dio a su Hijo único. Ahora la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué tipo de muerte? Bueno, sabes, aquí ves los cementerios y ves que la gente muere físicamente. Todos vamos a morir. En 100 años cada persona en esta audiencia estará muerta. Tal vez en 50 años todos estaremos muertos. Todos estarán muertos. Tengo 54 años, pero la mayor parte de mi vida ya la he vivido. Sé que voy a morir a menos que Cristo venga primero. Sé que voy a morir. Está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Ese es el resultado del pecado que infecta a toda la raza humana. Entonces hay muerte. Hay muerte espiritual. La muerte espiritual, bueno, la muerte espiritual es donde estás viviendo en un sentido, pero también estás muerto. Y es por eso que encuentras estrellas de cine que llegan a la cima, al sexo, símbolos sexuales. Miren a Marilyn Monroe, muchos de ellos cometen suicidio, muchos otros, todos infelices, porque pensaron que si tenía poder, fama y dinero serían felices, pero no son felices. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertos, están hechos a la imagen de Dios, pero están separados de Dios, y tu alma sigue clamando a Dios. Y tú dices, bueno, si gano un poco más de dinero, tal vez mi alma será feliz, o si gano un poco más de poder, o si tengo un poco más de placer, influencia. Pero probablemente es que tú no eres feliz. Busca y quieres más, y obtienes ese cierto algo que siempre estás buscando. Siempre está allá afuera, en el futuro, en algún lugar alto, porque tu alma está buscando a Dios. Tu alma está hecha a la imagen de Dios. Dice, quiero a Dios. Y San Agustín dijo que es injusto
hasta que encuentra a alguien y llegas a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces recibes en tu corazón, siempre estarás buscando algo. A menos que encuentres a Jesús, siempre estarás buscando algo. Entonces hay una tercera muerte, y eso se llama muerte eterna. Así llamó Jesús al infierno. Él usó la palabra perdido, perecer, condenado, infierno, castigo, lo que sea. Es separación de Dios por nuestros pecados. Y la Biblia indica que Jesús creía que había un mundo futuro y había un futuro cielo y un infierno futuro. Ahora, en medio de todo, Dios dice: amo tanto al hombre que quiero salvarlo. Entonces, ¿qué hizo? Dios dio un magnífico plan para redimir, para salvarme. Él decidió venir a la tierra y convertirse en un hombre. Y así era Jesucristo. Jesucristo no tenía padre humano. Él nació de la Virgen María. María no podía tener más de 16 o 17 años y quedó embarazada. No de un hombre, sino del Espíritu Santo. Y ella dio a luz a un bebé. Y ese bebé creció. Y él comenzó a enseñar. ¿Y qué persona era? Solo pudo enseñar y sanar y alimentar a la gente durante 3 años. Y lo crucificaron. Los romanos lo llevaron fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Lo golpearon hasta que le sangró la espalda. Le pusieron una corona de espinas en la frente, le sangraron la cara, le arrancaron la barba. Le pusieron púas en las manos. Y mientras lo hacían, 72,000 ángeles sacaron sus espadas, listos para venir y barrer este planeta en el infierno. Y Jesús dijo: no, los amo demasiado. Soportaré el infierno por ellos. Soportaré el juicio en la cruz por sus pecados. Y Jesucristo colgó allí entre el cielo y la tierra. Y de alguna manera misteriosa que no entiendo, Dios tomó tus pecados y tus pecados y tus pecados y mis pecados y los puso sobre Cristo. Y en ese terrible momento vislumbramos lo que estaba sucediendo, porque nuestro Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y ese terrible momento de agonía estaba siendo cargado tus pecados y mis pecados. Él tomó la muerte y el infierno, el juicio y el pecado que yo merecía. Él tomó en esa cruz. La Biblia dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Isaías el profeta había profetizado: el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pablo dijo que lo hiciste pecado por nosotros. Al que no conoció pecado fue hecho pecado. Jesucristo se hizo culpable de adulterio, de asesinato, de robo, de odio, un prejuicio. En esa cruz tomó nuestros pecados. El que nunca había conocido pecado tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros. Y le quitaron su cuerpo, le pusieron en un sepulcro, pero no se quedó allí. Dice la Biblia que al tercer día resucitó, y Jesucristo en este momento está vivo. En este momento es un Salvador viviente. Cuando salieron a ver su cuerpo, el ángel dijo que no está aquí, porque se ha levantado. Son las palabras más grandes que jamás se hayan dado en el lenguaje de los hombres. Ha resucitado. Jesús está vivo ahora mismo y está listo para venir a tu corazón y te reciba Él mismo, para que Él permanezca en ti, tú permanezcas en Él. Si pones tu fe y tu confianza en Él ahora mismo, no es el final de la historia, porque Dios tiene otro plan. El plan de Dios es enviar a Jesucristo de regreso a esta tierra otra vez. ¿Cuándo se llevará a cabo? No lo sabemos, pero creo que hay señales en las Escrituras que indican que la venida está cerca. Pronto vendrá. Dentro de 1000 años no sabemos, pero sabemos que la Biblia está llena de pasajes que indican que va a volver
y vamos a tener una utopía, vamos a tener paz mundial. El león y el cordero se acostarán juntos, justicia barrerá la tierra y llegará el día en que el sueño que tuvo Martin Luther King en Washington se hará realidad. Cuando todos los prejuicios desaparezcan y los hombres se amen unos a otros. Pero hasta este momento estamos llamados a hacer lo mejor que podamos, lidiar con la caída y la naturaleza humana. Podemos arreglar problemas aquí y arreglar problemas allá y arreglar problemas en todas partes, y pasamos nuestro tiempo arreglando problemas, y ahora tenemos bombas atómicas en nuestras manos listas para lanzarnos unos a otros. Pero Jesús va a regresar, y la próxima vez que venga será como Señor de señores y Rey de reyes. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito. Estoy deseando escuchar ese grito. A veces me canso y a veces digo: Señor, te deseo hoy. A veces las presiones son demasiado grandes y a veces las cargas de la vida son demasiado grandes, y me encuentro orando en medio de la noche. Ven Señor, quiero ir, espero que con ansias ir al cielo, y vivo con la esperanza y la anticipación de ese glorioso mañana en el que no habrá una puesta de sol y oscuridad en las calles. Estarán pavimentadas con oro y los árboles frutales darán dos cosechas al año, y todos tendrán suficiente para comer. Entonces no habrá pobreza en el mundo. Qué tiempo tan maravilloso será. Pero ahora, en este momento, en este estadio y en este momento, Dios, el Espíritu Santo, les está hablando. El Evangelio nunca es predicado sin la obra y la operación del Espíritu Santo. ¿Ves? Hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo en este momento en sus vidas. Dios te está convenciendo de pecado, y Dios te está hablando, te está convenciendo de tu necesidad de Jesucristo. Oh, sé que la mayoría de ustedes pueden ser miembros de la iglesia. Cuando vienen a Cristo hace muchos años, eres miembro de la iglesia, eres presidente de la sociedad de jóvenes en mi iglesia. Yo lo era. Todos, y pensaban que era un cristiano maravilloso, pero en el fondo de mi corazón no conocía a Jesucristo como Señor. Ahora Dios te ama. Él te ha dado a su Hijo. Él te ha dado a su Hijo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que venir con un corazón arrepentido. El apóstol Pablo dijo: ahora Dios ordena a los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios te ordena que te arrepientas. ¿Alguna vez te has arrepentido de tus pecados? ¿Recuerdas el momento en que te arrepentiste? Dices: bien, Billy. ¿Qué quieres decir realmente con arrepentirse? Bien, primero, el arrepentimiento lleva consigo la idea de que dice: Señor, lo siento por mi pecado. ¿Alguna vez le has dicho a Dios que lo sientes? Y realmente esto significa que tienes que cambiar, tienes que dar vuelta, tienes que cambiar, dejar de hacer mal, dejar tus pecados y cambiar tu forma de vivir. Las cosas viejas deben pasar. Eso es arrepentimiento. Lo siento por mi pecado. Estoy dispuesto a alejarme de mi pecado. ¿Alguna vez te has arrepentido? Jesús dijo: excepto que no te arrepientas, perecerás. Y luego, en segundo lugar, por fe, debes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Todo se puede hacer con arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Es el momento de hacerlo. Cierto es, la Biblia dice que por gracia eres salvo por medio de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, eso no significa que te deshagas de tu intelecto, cometas suicidio intelectual. Oh, no, hay una lógica en el Evangelio. Pero tu mente ha sido afectada por el pecado, de modo que ya no puedes recibir las cosas espirituales. Así que vienes por fe y recibes a Cristo. Y luego, la tercera cosa, debes confesarlo abiertamente como tu Señor y Salvador. Debes hacerlo públicamente. Debes hacerlo porque Cristo dijo que si no lo reconoces delante de los hombres, Él tampoco te reconocerá delante de los ángeles. Debes confesar a Cristo abiertamente en todo el mundo, en Japón, en América, en los grandes estadios, en Gran Bretaña, en toda Europa. He visto a miles de personas que han hecho esto que les voy a pedir que hagan. Te voy a pedir que se levante de su asiento donde quiera que esté y venga a esta parte de la plataforma y diga: viniendo, lo sé. Sé que soy un pecador.
Recibo a Cristo en mi corazón. Quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero una nueva vida en Jesucristo. Tú dices, Billy, eso es algo difícil para mí, levantarme, ir al frente de todos y que me conozcan. Pero Jesús colgó en la cruz frente a la multitud que gritaba y le escupía y se reía de él burlándose. Murió públicamente y en ningún lugar del Nuevo Testamento encuentras que Jesús alguna vez llamó a alguien en privado. Siempre es públicamente. Y él lo llamó y hay una razón para eso. Hay una razón psicológica, una razón espiritual y una razón bíblica. Dices, pero ¿cómo podría pasar ante esta multitud? Sé que va a ser difícil, sé que voy a preguntarle a la multitud que nos ayude. Les voy a pedir que no se muevan de donde están. Solo quédense en donde están quietos, reverentes con la cabeza inclinada. Y les voy a pedir a hombres y a mujeres jóvenes que se levanten y vengan y se paren al frente de la plataforma. Pasen por la parte de atrás, vamos, alrededor, simplemente pasen aquí. Después de que todos hayan venido, voy a decir una palabra, oraré con ustedes, les daré algunos versículos de las Escrituras y luego podrán regresar y unirse a sus amigos. Si estás con amigos o parientes, ellos te van a esperar. Puede ser importante. Cuando me casé, me paré frente a los testigos y dije, vendré a Cristo alguna vez de la misma manera. Estás haciendo un pacto con Dios para recibir a Cristo en tu corazón y recibir el amor y el perdón de Dios. Y lo haces abiertamente y dices, Señor, lo haré. Se tardará 2 o 3 minutos en llegar acá, pero tenemos todo el día si es posible. Nunca será otro momento en la historia de Johannesburgo como este. Es tu momento, es hora con tu Dios de que te levantes y vengas. Vamos, te voy a esperar desde aquí. Tardarás unos minutos, donde quiera que estés, ven.